Bueno, hermanos, qué bendición es estar aquí con ustedes en este tiempo tan lindo. Para nosotros es una honra de verdad estar aquí, conocerlos. Hemos llegado por primera vez a Chile y nuestra primera experiencia en esta tierra de hermanos ha sido con ustedes. Y la verdad que ustedes le han dado un color a lo que significa Chile para nosotros ahora. Les digo la verdad, yo tenía un color antes de llegar aquí, pero ahora que los conozco a ustedes, tengo una referencia personal, directa y una experiencia propia de estar entre hermanos. Y la verdad que ver la iglesia, ver el afecto, cómo nos han recibido, cómo nos han tratado, cómo nos están amando y la calidez de sus vidas, cómo han leído los tiempos proféticos de Dios y se han brindado para expresar la voluntad de Dios en Chile y en las naciones, porque hay muchas cosas que ahora están pasando solo aquí, en una dimensión local, en Arica y en Chile, pero Dios va a hacer muchas cosas desde esta casa. Eso nos ha dado tanto placer encontrarlo, nos está ministrando y también nos está enseñando y nos está confirmando cosas que vemos del Espíritu Santo en todas las naciones. Así que los queremos bendecir y decirles, hermanos, sigan caminando en la novedad de vida, sigan caminando en la frescura de lo que el Espíritu Santo está hablando en esta casa, comprometiéndose con lo que el Espíritu Santo les está mostrando. Amén. Le damos gracias a todos los que se han brindado para atendernos, para recibirnos con tanto cariño y tanto amor. Y déjenme decirle algo que le dije a los hermanos del catering y del protocolo. Yo sé que van a venir de otros lugares a ver lo que está pasando aquí y que va a llegar un tiempo donde ustedes van a tener gente, dice, ¿y este de dónde vino? ¿Quién lo invitó? No sé, vino solo este. Y van a llegar personas que van a venir de distintos lugares, van a venir, pastor, díganos, ¿cuál es el secreto? Y van a querer estar en sus células, y van a querer aprender, y van a decir, díganos el secreto. Y ustedes van a decir, no tenemos secreto para dar, nuestro único secreto es amar la presencia de Dios, calibrarnos con Él y hacer lo que Él nos dice. No hay otro secreto que ese, ¿no? Esto no está en manuales, esto no está en libros, esto es la guía del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que hay mucha gente que va a escuchar, a venir a buscar mensajes, a buscar revelación, pero hay un mensaje y hay una expresión del mensaje que no lo da el expositor de la palabra, que no lo dan las luces, que no lo da lo lindo del salón. Hay una expresión del mensaje que lo da la casa, que lo dan los hijos. Lo da tu sonrisa, lo da tu afecto recibiendo a alguien, le da tu abrazo abrazando a alguien que está sucio, a alguien que está andrajoso, lo da tu manera de servir a la ciudad, de servir a la gente, de servir a los demás. Y eso lo hace cada uno de nosotros. Y hay muchas personas que van a venir a escuchar un mensaje, pero se van a encontrar con la vida de los hijos, ¿sí? Y muchas personas van a ser transformadas por la vida más que por el mensaje, la exposición, los 4 puntos, el bosquejo, la gran palabra. Es tu abrazo, es tu sonrisa, es la dimensión de verdad que expresa tu vida, la que le va a dar revelación y entendimiento a muchas personas para ser sanos, para ser libres y para caminar en la verdad de Dios para su generación. Así que recíbalo, hermanos, mucha gente lo va a ver y va a decir, mira cómo viven. Mira cómo hacen las cosas, mira qué simple es. Y van a ser sanados y van a ser activados muchas personas. Sepan que mucho de eso ya está pasando entre ustedes. Hay mucha gente que los mira, hay mucha gente que los observa y que dice, ¿viste cómo hacen? Mira aquello, qué bueno, wow, sí, pa, pum, pim, pam. Y Dios está hablando por medio de la comunión de los santos y la vida de hijos. Así que bueno, les quería dejar eso porque eso está ocurriendo en esta casa y va a ocurrir en nuevas magnitudes. Quiero invitarles que abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Yo quiero entregar una palabra y algo que el Señor puso en mi corazón y bien sabía que íbamos a venir aquí. Y está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41.
Todos nosotros sabemos que el único modelo perfecto a quien Dios nos llama y a quien Dios ha establecido es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo vamos a fundamentar ahora en la palabra, pero sabe que hay una dimensión de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros puede ser un bebé o Cristo en nosotros puede ser un hombre maduro. El apóstol Pablo y la dimensión apostólica, el equipo, el ministerio en la congregación no es una cuestión de jerarquía verticalista, como decía el pastor Jorge en la administración anterior, sino que es un diseño de Dios para desarrollar a cada persona en el cuerpo de Cristo hasta que Él sea formado plenamente en cada uno de nosotros. El cielo aguarda, espera y el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros para que Cristo sea formado. Por eso el apóstol Pablo, que es un hombre íntimo de Dios, conocedor de los secretos para las generaciones, a quien Dios le reveló diseños y cosas tan profundas que él no las pudo explicar a su generación. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, una de las primeras iglesias que él engendró en el Espíritu, les escribe y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Escribiéndole a la iglesia de Colosas le dice: hermanos, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En nosotros Cristo no es un misterio. En nosotros Cristo no es una doctrina. En nosotros Cristo no es venir a la iglesia. Cristo en nosotros habita y nosotros somos la gloria de Dios en Cristo para nuestra generación. Por eso una mentalidad apostólica, una casa apostólica y profética, una casa que trabaja bajo el diseño de Dios va a ser tan celosa y tan vehemente. Por eso vos vas a tener pastores, maestros, vas a tener apóstoles, profetas y evangelistas que van a trabajar alrededor de tu vida, no para que te portes bien y para que vengas todos los domingos a la iglesia, aunque eso sería bueno, pero la tarea del equipo en la iglesia, el ministerio en la iglesia, es que tu vida sea formada a la imagen de Cristo, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay algo que aprendemos, es que Cristo en nosotros puede ser un bebé o un hombre maduro. Y eso no depende del Espíritu Santo, eso depende de rendirnos y de crecer y de madurar y de someternos a los procesos de Dios. Amén. Entonces, cuando contemplamos a Jesús, el diseño perfecto, en Él vemos cómo es Dios. Siempre sepa esto. Cuando usted mira a Cristo Jesús, usted va a ver cómo es Dios. Si usted se pensaba que Dios se parece mucho a Zeus, el dios griego, lo cual la religión lo asoció a él, piensan que el Padre es un hombre de pelo blanco, barba y vestidura. Ese era el Zeus de los griegos, el Júpiter de los romanos, y mucha gente pinta a Dios actualmente, lo liga a la imagen griega y romana que tenían de Dios. Pero dice la palabra en Juan capítulo 1, y me encanta ese pasaje, dice: en el principio era el verbo. ¿Sabe? Esa es la palabra que utilizaron los filósofos durante largas generaciones. Sócrates, Platón, hablaron del verbo, del logos, observaban el universo y decían: esto no pudo haber sido creado así nomás. Hay una razón sustentadora que permite que las cosas sean, que existan, que se sostengan, que se desarrollen en el tiempo. Hay una ley universal que permite que todo coexiste y que se sostenga, y ellos le pusieron a esa palabra el logos. Cuando Juan escribió su evangelio, dice: ese logos que nadie conoce se ha revelado en Cristo. Cristo es el rostro de Dios. Cristo es la imagen perfecta. La naturaleza de Dios se revela en Cristo Jesús. Así que cuando vemos a Cristo, vemos cómo es Dios. Dios no es un Dios enojado que anda buscando a quién castigar, y donde hay un pecado, un policía universal que levanta una tropa de élite para andar castigando el mundo, o un juez enojado que está buscando cómo corregir las sociedades. Dios es un Padre. Pero también en Cristo Jesús vemos al hombre perfecto, aquello que Adán, por causa del pecado, se deterioró, se corrompió y no pudo llegar a ser. En Cristo vemos el diseño de Dios para nosotros. En Él está el diseño de Dios. ¿Cómo Dios ve tu vida? Es en Cristo.
Cómo Dios piensa de nosotros está revelado en Cristo Jesús, en su persona, en su obra. Así que el Padre y el cielo y el ministerio de Dios en la iglesia trabaja para que Cristo sea formado en nosotros, para que, como dice el apóstol en primera de Juan, capítulo 4:12, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es Cristo, así somos cada uno de nosotros en este mundo. Por eso míralo al de al lado y decirle, como es Jesús, somos nosotros en este mundo. No se lo dijo muy convencido. No me gusta la versión de Cristo que es tu cara. Pero no mire el cuerpo, no mire, no. ¿Y para qué voy a todo esto? Porque hay algo que tenemos que aprender en Cristo Jesús. Y Jesús desde muy chiquitito tomó ciertas definiciones. ¿Saben? No sé, ¿hay algún psicólogo aquí? ¿Algún psiquiatra? ¿Algún médico psiquiatra? ¿Hay alguien? ¿Alguien? No hay nadie. Bueno, mejor, entonces no me van a corregir mal. Pero ¿sabe que lo que uno define en la infancia, lo que pasa entre los primeros 8 años de vida, lo que pasa en los primeros años de la adolescencia, los prejuveniles, define lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida? Las marcas que llevamos de la educación, las definiciones que tomamos en los primeros años de vida. Mire, mucha gente, si usted está ministrando a otras personas, sabrá que hay gente de 50 años que todavía llora por lo que pasó cuando tenía 8. Dice, pero tiene 50 años. Es que un día mi mamá me dio el pecho de la teta izquierda y yo no. Y dice, y yo me daba el pecho y la psicología dice, la culpa la tiene tu mamá porque cuando eras pequeño le dio un chupetín más grande a tu hermanito que al tuyo y entonces eso te dañó y no te dejó crecer. Y hay mucha gente que proyecta su vida buscando un culpable por lo que pasó en su niñez. Y lo que sucede en nuestra infancia y en nuestros primeros años, en nuestras primeras decisiones, tiene un poder profético para el resto de nuestra vida. Por eso el enemigo trabaja tanto entre las generaciones más pequeñas. Si nosotros nos damos cuenta, hay un diseño del enemigo que cada vez ataca más abajo. Usted mire, yo me asombro con los canales infantiles, el diseño de la diagramación que tienen para tocar la mente y el corazón de los niños. Si usted es papá, tómese un tiempo y revise los canales infantiles y va a ver el contenido de los dibujos animados. Parecen dibujos animados de adultos y los niños vos después los ves repitiendo cosas que sí, ¿de dónde las sacó? Es que mientras todas esas horas de exposición hay un diseño que los está tocando, que los está marcando para dejar huellas. Pero no, este no es mi tema. Donde quiero ir es que veamos cómo Jesús definió algunas cosas desde pequeño para vivirlas el resto de su vida y darnos un modelo a nosotros para vivir. En Lucas capítulo 2, voy a ir, versículo 41, algo leyó el pastor Jorge hace un momento. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y tuvo 12 años, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días? 3 días. Le hallaron, ¿en dónde? En el templo. ¿Y cómo estaba? Sentado, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire, yo voy a hacer un paréntesis. Si yo fuera José y Janina fuera María, me agarro una crisis de locura. Dios me encarga que le cuide al Mesías. Hace 10 siglos que lo vienen, no, que 10, como 15 siglos desde Adán que lo vienen esperando. Dios me lo entrega a mí y yo lo pierdo durante 3 días. Me agarraría una crisis de culpa que no sé si la superaría. No sé qué le pasaría a usted. Dios te dice, mira, vamos a hacer nacer de tu vida, te voy a dar a Jesús para que lo críe y vos lo perdés. ¿Cómo te sentirías?
póngase en los zapatos de María. ¿Cómo se habrá sentido María ese día? Perdí a Jesús, Dios me va a matar, yo arruiné todo, rompí los propósitos y ahora ¿qué va a pasar? Imagínese esos pensamientos. Si usted pierde a su hijo unas horas y ya piensa, pasó alguien, lo raptó, lo habrán llevado a otro país, los órganos, y uno piensa, no, estaba jugando ahí a la vuelta, estaba jugando a la escondida y estaba ahí en el patio de tu casa. Imagínese 3 días, caminar, emprender un viaje, todos esos sentimientos, la amargura, la angustia. Dice, te hemos buscado con angustia. Y Jesús, piense esto, tenía 12 años. Jesús, no sé si usted perdió a lo mejor algún niño alguna vez, o ha tenido alguna experiencia de perderse, pero Jesús no se la pasó llorando, ay, mi mamá me dejó, sino que Él encontró refugio y seguridad en un lugar. ¿En dónde? En la casa de Dios. Pero ese no es el tema, vamos a avanzar. Y dice así, cuando le vieron se sorprendieron, te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? Pero si es lo más normal, ¿cómo me andan buscando? ¿No sabían? No había WhatsApp, no había ningún medio de comunicación. ¿No sabías que qué dice? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos, diga, ¿qué pasó? No entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, leamos juntos este pasaje, y descendió con ellos y volvió y estaba sujeto a ellos. Y su madre, que no entendía todas las cosas, pero miren lo que pasaba, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Yo quiero hablarte sobre brevemente, lo primero que Jesús definió en su vida fue su identidad. Decirle al de al lado, tenés que definir tu identidad. Cuando no definís tu identidad, el sistema lo va a definir. El mundo te va a poner un rótulo, pero Jesús aprendió de muy pequeño y no porque alguien se lo estaba enseñando, sino que bajo revelación a los 12 años Jesús definió algo. En la casa de mi Padre. No lo voy a explicar, pero sepa esto. Nadie hasta Jesús había visto a Dios como Padre. La primera vez que hay una referencia en el antiguo pacto acerca de Dios como Padre es Dios definiendo el tipo de relación que va a tener con David, que es un diseño de Dios que revela proféticamente a Cristo. Esa es una ventanita profética, pero la primer persona que dice Dios es mi Padre es Jesús cuando tenía 12 años. Y yo quiero hablarte un poquitito sobre esto en este día, querida iglesia de Arica, queridos hermanos y hermanas. Si tú no defines tu identidad, alguien la va a definir. Jesús desde muy pequeño no dejó que su identidad sea definida por cómo había nacido Él, el tipo de familia, si era rica, poderosa. Él definió que Él iba a ser un hijo de Dios y que Dios no solamente era Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él era todo eso, pero ese Dios del cual el mundo decía Jehová, Él decía, ese Dios es mi papá. Y esto es algo... Yo sé que hoy lo quiero sembrar y Dios va a traer revelación. Ustedes son una iglesia que está trabajando con estas cosas. Yo solo quiero soltar esta palabra. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros le decimos a Dios Padre, pero solo porque lo hemos aprendido estudiando en un libro, hemos escuchado canciones. El Espíritu Santo quiere llevarte a un punto donde puedas escuchar el testimonio del cielo. La obra del Espíritu Santo en los creyentes no nos dice, oh, sos un buen cristiano, sos un buen discípulo. El Espíritu Santo, dice la palabra, testifica en nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios.
Y hay algo tremendo, es muy largo esto, pero no lo quiero hacer tan extenso. Pero saben que Jesús, todo su ministerio lo basó en una sola realidad. Yo hago lo que mi Padre hace. Jesús definió desde muy pequeño vivir ligado en conexión con el Padre, hacer y deshacer todo lo que el Padre hacía en el cielo, Él lo hacía en la tierra. Y esta dinámica de vida se basó no en un ministerio, sino en su identidad. Jesús jamás apeló a títulos proféticos para decirle a la gente quién era. Eso tuvo que venir por revelación en cada persona. Él jamás anduvo diciendo yo soy el Cristo, yo soy el que todo el mundo prometió. Eso dejó que la gente lo fuera descubriendo por revelación. Pero lo que Él sí declaró todo el tiempo, yo soy un hijo de Dios. Y cuando finalmente les dice a los discípulos, les dice, yo subo a mi Dios y a su Dios. Yo subo a mi Padre y a su Padre. Porque todo lo que vemos en Él es el prototipo de lo que el cielo espera de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está trabajando para conectarte con Dios, no solamente como tu sanador, el Dios tu proveedor, el Dios que puede arreglar tu familia, el Dios que puede darte una palabra profética para ver cómo tenés que resolver una situación que no sabes cómo hacerlo. Él es todo eso, pero Él es mucho más. Y es fundamentalmente un Dios que anhela llamarse tu Padre. La identidad de Jesús fue lo primero que Satanás probó. Y ustedes saben, en Mateo, Jesús, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y si sos el hijo de Dios, a ver, tirate a ver qué pasa. Demostrarle al mundo lo espectacular que sos. Demostrarle al mundo las cosas que podés hacer. Jesús nunca se puso a demostrar nada. Pero sepa una cosa, cuando a usted se le revela, cuando por revelación usted decide basar su vida en la identidad de hijo, como dice Mariano Senewal, que ustedes lo conocen. Ahí el enemigo no te va a enviar un demonito, ahí aprendiz de demonio. Satanás mismo se va a presentar para sacudir esa verdad. Porque si hay algo que el infierno no puede resistir es la revelación de hijos que viven en la autoridad de Jesucristo, manifestando la vida de Cristo a las naciones, ligados con el Padre y revelándole a la tierra. No como en la iglesia evangélica, no como es venir a la iglesia, sino llevando a las naciones la vida del cielo, porque la vida de un hijo es la vida de una persona que tiene autoridad. Mire, se lo hago cortito, pero cuando hay un príncipe en algún lugar, nosotros en Latinoamérica no tenemos reinado, ¿sí? Pero cuando viene, por ejemplo, cuando ha venido el príncipe de Inglaterra, creo que a ustedes los ha visitado, vino a hacer acá tareas militares, ¿no? Hace un tiempo atrás, el jovencito. Pero cuando esa persona toca un territorio, la autoridad de la realeza se activa donde él está. Los derechos, las garantías y el poder y la autoridad del reino por medio del hijo son liberadas para los territorios donde él está. Y es tratado con la dignidad de un rey porque él es un hijo de ese rey y del reino al que representa. Entonces cuando se te revela que tú eres hijo, no eres siervo de Dios. Claro que servimos, que esa es nuestra función de servir. Jesús expresó su identidad sirviendo y dando su vida por la gente. Pero esa es la expresión de la identidad. Pero el fundamento de la identidad de cada uno de nosotros es ser hijos amados y disfrutados, buscados y escogidos desde la eternidad para pertenecer a la familia de Dios. Mire, nosotros vivimos en un mundo, y lamentablemente eso se mete a la iglesia, en donde basamos la identidad, por ejemplo, en la autoridad ministerial, en el poder ministerial. Jesús nunca, reitero eso, nunca Él utilizó, mira que soy el pastor y si no haces lo que yo te digo. ¿Usted nunca recibió una autoridad, el poder coercitivo de su padre o de su madre? Mira, nene, son las 12 de la noche. Mañana te tenés que levantar temprano, tenés que ir a la escuela. Quiere decir que si ahora no te dormís, como yo soy tu papá, te reviento. ¿Vio? ¿Nunca le ejercieron poder de esa manera? Comenzaron, acá el que manda soy yo, y si no haces las cosas, afuera. Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Nunca dijo, miren que tengo el poder, yo conozco todas las cosas. Jesús
fue simplemente eso, hijo, aunque Él era todo, el dueño del universo. Y las personas de fe pudieron ver en Él quién era. Él dejó que la deidad fuera revelada. Pero déjeme decirle algunas cosas. Nosotros debemos alinear nuestra identidad para que esté basada, escuche esto, en nuestra relación con Dios, en lugar de nuestros propios logros y el reconocimiento que recibimos de la gente. Nuestra mayor identidad está determinada en la manera en que definimos nuestro éxito y valor y por lo tanto en cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando basamos nuestra identidad en nuestros logros, en nuestros ministerios, en el reconocimiento de la gente, terminamos en una tormenta emocional de preocupación y de vanidad, porque nuestra tendencia es ver nuestros logros como muy pequeños y sin importancia y por eso nos sentimos muchas veces rechazados por la gente. Pero tenemos que definir nuestro éxito como aquellos que somos amados y disfrutados, escogidos por Dios y que lo aman a Él. Esto es lo que determina nuestro crecimiento personal. Debemos estar anclados en esta verdad como la base de nuestro éxito y dignidad en lugar de nuestros logros, reconocimientos y posesiones. Nuestra identidad debe estar establecida en el hecho de que somos amados por Dios y amantes de Dios. Y nuestra confesión es: yo soy amado de Dios. Soy un amante de Dios y soy exitoso por eso, no porque todas las cosas que tengo, las cosas que me funcionan, no porque me nombraron pastor, apóstol, no porque ahora me dieron la credencial de líder, no porque alcancé mis sueños. Soy exitoso porque soy amado y amante de Dios. Soy exitoso porque Él se llama mi Padre y Él tiene deleite en decir: mi hijo eres tú. Y yo sé que a todos nos toca esto en algún momento. Creer que valemos más porque hemos logrado más. Jesús a los 12 años no tenía nada para demostrarle a la gente. Era un niñito, era un mocoso. Era, como dicen aquí, una guagua. Sin embargo, Él supo: Dios es mi papá. Y quiero decirte en esta mañana, iglesia, si no defines tu identidad, vas a ser un siervo, vas a ser un esclavo, vas a ser un ministro, vas a hacer un montón de cosas en el reino. Pero hasta que no se nos revele identidad, vamos a estar dando vuelta, queriendo ejercer poder, no en base a autoridad, sino en base a la posición en la que estoy. Y ¿sabes? Eso no mueve el mundo espiritual. De hecho, eso le abre las puertas al infierno para decir: finalmente acá tengo a uno. Uno que cree que tiene poder porque ahora le pusieron el título de algo, de líder, de portero, de músico. Pero tu verdadera autoridad para frenar las puertas del infierno, para declarar los propósitos de Dios para Chile, para tu familia, para tu casa, es que tú eres un hijo de Dios. Y Dios te mira en Cristo como un hijo. Dios te mira en Cristo como su hijo. Dios no ve en ti la falta y Dios no ve en ti una persona a la cual perseguir para transformarla, para cambiarla, para arruinarle la vida. Dios ve en ti una persona que proyecta la gloria de Dios sobre la tierra. Claro que nos falta mucho, que tenemos que madurar y que necesitamos entrar en procesos de madurez. Jesús, después de eso, pasó 18 años siendo procesado en su madurez, pero esos 18 años de silencio, trabajando en una carpintería en Nazaret, no lo acomplejaron en decir: bueno, yo soy hijo de Dios y mirá, estoy acá trabajando en una carpintería, tendría que estar en las naciones, tendría que estar anunciando el evangelio, tendría que estar diciéndole a todo el mundo. No, eso no lo acomplejó, porque Él sabía quién era. Cuando tú sabes quién eres, nada te puede conmover. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, aunque estés trabajando en una carpintería, aunque estés escondido en lo último de la tierra, tú sabes quién eres y el enemigo no podrá arrebatar tu identidad. Cuando hay una iglesia que está levantada, parada sobre la roca en una identidad firme. Oh, no, porque yo soy el que hago milagros, hermano. Y sabe lo poderoso que soy. No, simplemente hijo. Un hijo amado y un hijo disfrutado. Y quiero declarar esto en este tiempo, que la identidad pueda ser revelada, no solo por información. A lo mejor tú lo estás diciendo, estás escuchando: yo voy a empezar a decir eso, ahora soy hijo. Pero el Espíritu Santo te lo quiere revelar. Decirle al de al lado: necesitamos revelación. Las personas necesitan ver, no nuestros templos.
Miren, hermano, nosotros trabajamos en templo, ustedes están en proyectos grandiosos. Pero ¿sabe qué? El mundo no se conmueve ante edificios. El mundo no va a reconocer lo grandioso de nuestras canciones. Y aunque grabemos CD, lo hacemos, yo también lo he hecho, chicos. No estoy diciendo nada de por algo que estén haciendo. Estoy diciendo que lo que las personas necesitan ver es a los hijos. Dijo Jesús, hagan brillar su luz en las naciones para que el mundo pueda ver que son hijos de su Padre. ¿Qué necesita ver el mundo? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Claro que venimos a la iglesia, hacemos cosas, tenemos emprendimientos grandiosos, emprendimientos de fe y vamos a seguir y van a ser cada vez más grandes, hermano. Usted está en una iglesia, mire, cuando nosotros si volvemos en 2017, 2018, ya esos lugares le van a quedar chicos. Vamos a hablar con el pastor y nos va a contar de que ya pasaron como 3 proyectos, ahora están pensando en las naciones, en para allá, para acá y siempre las cosas van a quedar chicas. Y siempre cuando hay una familia profética que crece, va a expresarse y va a necesitar nuevas dimensiones y cosas que hacer. Pero eso no es lo que nos hace exitosos. Haber logrado comprar algo, haber logrado alcanzar una meta. Lo que nos hace exitosos en el mundo espiritual es vivir bajo la revelación de que somos hijos de Dios. Y desde esa identidad ministrar el poder del Evangelio a toda la creación. Anunciar a Jesucristo y reconciliar a la tierra con el Padre. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, que dice el apóstol Pablo. Él nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso solo lo pueden hacer los hijos, conectando al Padre con los que estaban huérfanos, con los que estaban perdidos, trayéndolos a la casa. Jesús toda la vida vivió bajo un diseño de familia. Y quiero decirte algo que Dios busca desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una familia. Una familia. Una familia. Esta casa es una familia de hijos. Pero hay algo más que Jesús definió. Número 2. Jesús dijo, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús definió cuál iba a ser la asignación de vida. Jesús tenía en claro su llamado y su propósito. ¿Sabe? La palabra casa significa cosas, asuntos. En lo de mi Padre, dicen otras versiones. Y yo quiero decirte, hay mucha gente que a veces está metida en sus propios proyectos, en sus propias ideas, que ven a Dios como un viejito pascuero que va a hacer todo lo que yo necesito y me va a traer el próximo domingo los regalos que le pedí en la semana, porque le ayuné, le ofrendé, le di cosas, le di mi tiempo. Entonces Él me va a traer en su bolsa de generosidad todo lo que yo le he pedido. Qué bueno que es Dios. Mira, hermano, Dios no es como un viejito pascuero. Así es Papá Noel, ¿no? Acá, viejito pascuero. ¿Sí? ¿O le erré? Ah, está bien. Digo, ya veo que dije otra cosa. Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres como Jesús, que han decidido poner su vida en los negocios del reino de los cielos. Y este es un tiempo para cada uno de nosotros. Esto no significa que tengas que cerrar tu negocio, dejar tu empleo y venir a la iglesia a orar 24 horas los 7 días de la semana. No es eso. Pero tienes que saber algo. Que el lugar donde estás trabajando, esa empresa que estás edificando, ese camión que manejas cada día, ese lugar que atiendes, esa oficina, esa tienda que estás atendiendo, ese comercio que estás proyectando, ese es un lugar para que el reino de Dios se manifieste. Y por medio de esa asignación diaria donde estás desarrollando un trabajo, un quehacer cotidiano, puedas manifestar la vida de Dios sobre gente que tal vez no va a venir el próximo domingo aquí a la iglesia, pero que va a ser alcanzada por los brazos de un hijo, que va a ser ministrada en el poder del Evangelio por alguien que está vendiendo papas, zanahoria, que está cortando carne o manejando un camión, pero va a tener un encuentro con la vida, va a tener tiempos de revelación, va a tener conexiones de oro, porque hay un hijo de Dios que está del otro lado del mostrador haciendo sus tareas diarias, pero bajo revelación, que sabe que que está teniendo encuentros con personas y le está ministrando el poder del Evangelio. Entonces Jesús definió eso. Aunque yo esté en una carpintería, yo voy a estar haciendo los negocios de mi Padre. Aunque yo esté en una carnicería, voy a estar atendiendo los negocios del reino. Aunque yo esté
no sé, en un oficio que sea, no sé cómo se llaman los oficios aquí, pero donde sea que usted esté, tiene que definir, o voy a atender mi negocio o voy a atender los negocios de Dios. Y Jesús definió eso. Yo voy a caminar atendiendo lo que el Padre dice de mí, haciendo lo que Él me llamó a hacer. Desde chico Jesús funcionó en su vida atendiendo lo que Dios quería hacer en las naciones. Número 3, ¿en qué cosa estás ocupado en este tiempo? ¿Cuál es la correlación entre tu llamado y tu vocación? Jesús estableció en su vida que se ocuparía de las cosas de Dios. Todavía no estaba en un ministerio a tiempo completo. Eso sucedió 18 años más tarde. Pero ya a los 12 años se dedicó a vivir ocupado en las cosas de Dios. ¿En qué te estás ocupando en este último tiempo? Hay personas que tienen un llamado, que conocen las cosas de Dios, pero se ocupan en otras, construyendo sus propios imperios. Una palabra que se usa mucho hoy es mis sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Todos los tenemos. Pero muchas veces eso es una buena máscara para ocultar que en lugar de escuchar el corazón de Dios, solo estoy interesado en ir a Dios para que Él me cumpla lo que yo quiero. Y Jesús definió, yo voy a vivir para hacer la voluntad del Padre. Y este es un tiempo para que veamos cómo Jesús expresó su identidad. Yo se los comenté hace un momento. En Marcos capítulo 10, 45, Jesús dice lo siguiente. Si lo pueden poner. Marcos 10, 45. Jesús expresó su identidad sirviendo. ¿Cómo le expresó su identidad? Sirviendo, no empoderándose de la gente, no buscando lugares de mayor prestigio, sino sirviendo a las naciones. Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera Jesús ministró a las personas. ¿Sabes cómo vas a tocar a la gente? Sirviéndolas, dando tu vida por otro. Porque una cosa es servirlo y otra, como dijo Jesús, dar mi vida. No significa que mañana vamos a ir a buscar una cruz y te vamos a clavar, pero es una dimensión de poder servir a los demás, entregando tu tiempo, renunciando a cosas que a veces que por derecho propio las tenemos. Dijo Jesús, en el reino de los cielos hay muchos eunucos. ¿Sabe lo que es un eunuco? Es alguien que se priva de un derecho legítimo de obtener algo. Sé que Dios ha levantado a mucha gente que ha renunciado a una descendencia para servir a las naciones y para servir al rey y los negocios del reino. Y Dios está levantando gente interesada que le está diciendo, Señor, todo el sueño de mi familia fue que yo sea un abogado, que sea un médico, que haga algo, pero yo voy a sembrar mi vida. Y aunque para muchos sea un suicidio social y nunca pueda conquistar la tierra y nunca sea famoso, voy a sembrar mi vida para que las naciones te conozcan. Voy a ofrecer mi vida, mi sangre, mi sudor, mis lágrimas, para que tu reino crezca en nuestra generación. Y no hace falta que te vayas de misionero a África, que te vayas a Afganistán a edificar una iglesia. Hace falta que rindamos nuestro corazón a los propósitos del cielo, porque en esa asignación donde vos estás, Dios te quiere ocupar. Dios quiere ocupar tu vida en esa escuela donde estás desarrollando tus estudios, en esa facultad, y que ministres el evangelio de Cristo realmente. No solo que le digas a la gente, ven a la iglesia, sino que lleves el poder del evangelio afuera, a las calles, que ministres la sanidad, que ministres el poder, que ministres revelación, que ministres el amor de Dios para la gente. Y que le des expresión a lo divino por medio de ocuparte en lo que el cielo se ocupa, en amar a los demás. Y lo último, sobre esto quería, pero el pastor Jorge ministró un montón. Así que creo que no hace falta más. Pero dice Lucas, finalmente, es que Jesús dice, volvió y estuvo sujeto a sus padres. Y el pastor estuvo ministrando mucho acerca de eso, pero déjeme decirles solo una cosita. Hay algo que el reino de Dios no es. El reino de Dios no es una anarquía. En el reino de Dios hay relaciones, y eso lo estuvo explicando el pastor Jorge. Si usted no lo escuchó, puede preguntarle a los chicos de multimedia si está grabado para escucharlo. Pero ¿sabe qué? En el reino hay relaciones de familia.
Y aunque Jesús siendo, yo me imagino a María. Usted imagínese si usted sabe que tiene a Jesús, el Dios encarnado. Jesús, ¿cómo son las cosas? Enséñame un poquito. ¿Cómo es el cielo? Contame de aquello. ¿Cómo habrán sido esas charlas con Jesús, no? Yo le hubiese preguntado, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Y cómo va a ser del año que...? No, esas cosas. ¿Quién va a ganar la lotería? No, esas. Pero ¿sabe? Aunque Jesús siendo Dios, conociendo, el creador de todo estaba ahí. El sustentador de todo estaba en un niñito de 12 años. Y aunque su mamá no entendía todas las cosas, ella también pudo guardar en su corazón lo que no entendía. Y se vincularon como familia. Jesús, siendo niño, se sujetó y volvió a su casa. Y María cumplió su rol también como madre en criar, en educar, y los dos, y junto con José, se vincularon como familia para crecer en autoridad. Jesús nunca fue un anárquico, eso lo ministró hace un momento el pastor Jorge. Jesús nunca fue un independiente que por causa de la revelación y de los misterios divinos utilizó eso como una licencia para decir yo hago lo que quiero, me muevo donde quiero, no le rindo cuentas a nadie. Siempre Jesús estuvo relacionado bajo autoridad, nunca ejerció un poder coercitivo sobre la gente diciendo tenés que hacer esto porque mira quién soy yo, si no lo haces algo malo te va a venir. Jesús jamás aplicó poder, pero sí se relacionó mediante la autoridad del Hijo, mediante la identidad de un hijo se relacionó con la gente, con los discípulos, aún con la gente despreciable. ¿Y sabe lo que hizo Jesús desde muy chiquito? Practicar el primer mandamiento. Mire, Dios no siempre dice cosas con promesas, pero una vez, dice el apóstol Pablo, el primer mandamiento con promesa es: ama a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y eso no tiene que ver solo con vivir muchos años, tiene que ver con que se libere favor. Porque hay algo que sucede cuando usted aprende a honrar, hay un favor del cielo que se libera. La honra libera el favor de Dios, la honra activa la gracia sobre la familia. Y por eso Dios en su sabiduría enseña a los hijos a practicar la honra en el seno más primario de su vida, en su infancia, aprendiendo a honrar a sus padres, porque Dios sabe que cuando hay un niño, un adolescente, un joven o un adulto que practica la vida de honra, aún con sus lazos más cercanos como es su papá y su mamá, el favor de Dios va a seguir a esa persona. Las personas que practican la honra son gente que libera la gracia. Donde hay una persona que honra a otro, algo del cielo baja. Por eso cuando usted empieza a honrar, a lo mejor, como decía el pastor hace un momento, porque nosotros ahora estamos pensando en honrar a Dios y honrar a la gente que nos cae bien. Pero ¿sabe que algo? Jesús empezó practicando la honra al someterse a sus padres, al obedecerle, al estar sujeto a ellos. Probablemente Jesús trabajó 18 años en la carpintería sosteniendo económicamente a su madre, porque casi toda la historia nos dice que José murió siendo joven y Jesús tuvo que ocupar el puesto de sustentador económico de su familia hasta que un día dijo basta, tengo que obedecer al Padre. Le puso un candado a la carpintería y se fue al ministerio y dejó a su familia, que sus hermanos se hagan cargo. Pero ¿sabe qué? Jesús siempre honró. Jesús nunca utilizó la revelación como una excusa para hacer sus caprichos y rebeldía. Él practicó la honra y él empezó a honrar ya no solo a los papás y a mamá, aprendió a honrar a las personas. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, que la gente veía en él un publicano pecador, él lo honró. Cuando la gente le trajo una mujer prostituta que le dijeron esta es una adúltera y debe morir, él vio una mujer amada por Dios y liberó el destino de esa mujer. Cuando nosotros vemos un borracho podemos hacer lo que dice todo el mundo: este es un borracho perdido, no sirve para nada, mira, abandonó su familia. Pero podés mirar a la gente como la mira Dios y aprender a honrar a la gente que nadie honra y liberar favor de Dios. Cuando usted empieza a honrar a alguien, a mirar a la gente como Dios la mira, usted va a liberar favor de Dios, usted va a liberar una gracia y la gente lo puede detectar automáticamente. Es muy perceptible cuando alguien de verdad practica la honra en el espíritu y aprende a poner a la gente en lugares de honor y en lugar de utilizar a la gente para conseguir
construir su imperio. Hay hijos de Dios que lo que hacen es encontrar y poner en alto a otras personas, exaltarlas, decirle, tú no eres una adúltera, tú no eres un drogadicto, eres un hijo amado de Dios, eres un hijo buscado, y sembrar nuestra vida para que a esas personas se les revele quiénes son y la gracia de Dios los transforme para siempre. Ese es nuestro placer, y eso es algo que Jesús aprendió desde muy chiquitito. Estando sujeto como familia, viviendo en una autoridad no impuesta por los lazos, sino por revelación. Yo sé que todos aquí, yo podría hoy decir, mire, Dios te ha dado un padre y tiene que estar aquí y relacionarse. Yo quisiera hablar de eso, pero ya fue mucho ministrado y hay que escuchar lo que el Señor nos estuvo hablando hace un momento. Pero quiero decirte algo, nosotros podemos relacionarnos de dos maneras, o porque sabemos que lo tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos está revelando que estamos entrelazados como familia para atender los propósitos de nuestro Padre, que somos hermanos con propósitos más altos que solo tener buenos tiempos aquí, que Dios nos ha entregado una comisión para este tiempo, que Dios nos ha dado su gracia y su poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie en este día. Mire, cuando nosotros aprendemos a honrar a la gente, cosas tremendas del corazón de Dios van a ser liberadas. En el reino de Dios, la autoridad, y eso ya lo ministró Jorge, pero yo lo menciono una vez más. En el reino de Dios, la autoridad no está basada en el poder. Escuche esto. La iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la capital de la brujería en la generación de Pablo. En esa ciudad estaba el templo de Diana, era peor que en Atenas. En ese lugar la gente de todo el mundo conocido venía a adorar a este altar de Diana, que era un culto muy sexual, muy idólatra, muy pervertido y que juntaba muchas ganancias. Cuando Pablo llegó a Éfeso, confrontó esto, y usted sabe todo lo que pasó, lo llevaron preso, pero fue tal el impacto del Evangelio que todos los fabricantes de ídolos dijeron, hey, tenemos que hacer algo, la gente se está convirtiendo y están dejando de consumir nuestro producto. Mire el impacto del Evangelio, el efecto social de la verdad. Toda la mentira estaba descascarándose, cayendo a pedazos. Entonces estos se vieron afectados en su billetera, en su bolsillo, y quisieron matar a Pablo y a todos los demás. Pero déjeme decirle algo. Cuando Pablo le escribe una carta a esta iglesia, que es una iglesia que estaba en el corazón, en el seno de un lugar de conflicto espiritual muy alto, la iglesia tenía una intensidad de batalla espiritual muy tremenda. Y antes de ese pasaje que tanto nos gusta, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿se te acuerda, verdad? Efesios 6:10, ¿por qué no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados? Y describe las regiones, y le dice la armadura al creyente, y la espada, y el casco, y los zapatos, y en lo que va acá, lo que va acá adelante, y todo eso. Pero ese pasaje empieza en Efesios 5 y dice, la verdadera autoridad para la batalla espiritual es someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos amen a sus esposas. Los hijos honren a los padres. Padres, cuiden a sus hijos. Esclavos, ojo cómo les sirven a sus amos. Amos, tengan cuidado cómo tratan a sus esclavos. Y ahí entonces llega, porque no tenemos lucha. Ahora sí, cuando estamos entrelazados, honrándonos como familia, cuidándonos, podemos salir afuera en el nombre de Cristo y levantar la espada, porque no estamos como uno, no estamos como un individuo, sino como una familia entrelazada, sometida no por el temor, sometida no porque hay una pistola que nos dice, como un ladrón cuando te asalta, te dice, hacelo, dame la plata porque si no te mato. No necesitamos una pistola espiritual, nos hemos sometido voluntariamente porque entendemos los diseños de Dios, que Dios nos ha entrelazado como familia y no necesitamos que alguien
alguien nos presione, sino que voluntariamente, por causa de los diseños de Dios y porque se nos ha revelado identidad, podemos estar entrelazados como familia, atendiendo los negocios de nuestro Padre, honrando a Chile, honrando a las naciones de la tierra, honrando lo que otros han despreciado y lo tienen como basura, pero que el Padre lo ha tomado de ahí, lo está exaltando para manifestar su gloria a las naciones. Por eso esta semana Dios te va a poner en escenarios para abrazar a alguien que nadie quiere abrazar, que no sé cómo dicen aquí la fragancia esta, el olor a chivo, decimos en Argentina, que no se baña, que está sucio y dice, no, pero ese es un ladrón. Déjeme decirle algo, termino. Hace un tiempo atrás me golpean la puerta de mi casa. Dice, acá vive el pastor Gorjón, de la policía me mandaron. Yo dije, los policías siempre, qué vivo. Siempre cae a la policía alguno que anda de paso, que no tiene plata y no tiene dónde comer, y ellos en vez de solucionar el problema, ¿a dónde lo mandan? A la iglesia evangélica. Y si está cerrado, vaya a la casa del pastor, ahí está el teléfono, ahí está la casa. Y caen. Y yo cuando lo veo se hace plata. Me vienen a buscar plata. Y llega este hombre y dice, recién salgo de la cárcel. Y empieza a llorar. Y me empieza a contar el testimonio. Él había asesinado a su suegro. Porque el suegro es horrible, pero se lo cuento porque su suegro había matado a su hijita en una violación. Una cosa asquerosa, horrible. Y estábamos una hora y lloraba y hablaba, y hace años, dice, la única vez que me visitó fue un pastor en la cárcel y yo no te vengo a pedir plata, dice, solo necesito que alguien me escuche. Si no tengo nada que hacer, salí ayer de la cárcel, estoy y lloraba. Y yo qué raro, porque toda la gente así siempre me pide plata. De una u otra manera sé que lo que buscan es plata. Si no quiero plata, necesito a alguien. Dice, nadie me atiende, nadie me recibe. La policía me está persiguiendo ahora, creen que voy a robar. Y yo hice algo que dije, lo mínimo que puedo hacer con esta persona es atenderlo como debe ser. Pero como me había contado semejante cosa horrible, dije, ¿cómo lo voy a meter a mi casa? Janina me va a matar, me va a colgar, me va a crucificar a mí. Y la verdad que lo hice con mucho miedo. Bueno, dije, yo me la juego. ¿Y si este después nos asalta? ¿Y si nos mata? Y no es de acá, encima nadie lo conoce. Y Janina se estaba yendo para ir al trabajo y yo caigo a la cocina de mi casa y le empiezo a atender. Y le doy un jugo, le doy unas cosas que tenía ahí en casa y que me siga contando. Pero que le diga la verdad, hermano, yo digo, estaba con un miedo adentro. Yo saco una pistola, nos mata. Y tenía un olor impresionante. Y él empezó a decir, oh, qué linda casa, qué linda silla. Y digo, ay, Señor, guárdalo. Dije, ¿qué hice? Lo metí adentro, ahora miró todo, ahora va a saber, ya observó la casa, va a venir capaz, después nos va a robar. Y si viene a la noche, esa noche, hermano, no dormí bien. Cualquier ruido, ahí a lo mejor es. No se lo dije a Yanni, pero como por 5 días dije, vamos a cerrar todo bien. Y después la verdad que me sentí mal. Porque en ese momento cuando estaba ahí dije, ¿y si este es Jesús? ¿Y si Jesús se aparece así hoy? Y a veces, yo sé, para mí fue un caso a lo mejor muy dramático por encima todo lo que me había contado y me describió todo cómo lo mató. Yo no quería que me cuente, ya no necesitaba tanto detalle, los detalles me aterrorizaron. Pero empezamos a orar y bueno, y se sanó ahí, ministramos, oramos. Y después se fue. Nunca más lo vi. Pero a veces cómo nos cuesta, ¿no? Abrazar, ministrar. Hay gente que nos asusta. ¿Sí? O a lo mejor te asusta el rico, ese que pasa en un BMW lleno de anillos, haciendo jactancia de su riqueza y dice, no, ese no necesita a Dios. Uno lo repele porque él se cree, está más alto. Toda la gente necesita lo que nosotros tenemos, lo que tú tienes. Así que derribemos esos prejuicios y ministremos a la gente con el amor de Dios. Cuando tus manos toquen a alguien,
No hay solo la fragancia del perfume que te pusiste, es el poder del Evangelio. Tus caricias, tus abrazos, tus momentos detenidos para ministrar a alguien, para escuchar a alguien, sanan, siembran, liberan destinos. Así que, hermanos, nosotros estamos entrelazados aquí no solo para tener buenas reuniones, sino para ministrar el corazón de Dios a las generaciones. Amén. Como hijos amados de Dios. Así que en este día quiero recordarte esto, que te definas tu identidad por revelación, que digas: Señor, mostranos tu corazón. Yo quiero vivir en esta revelación de hijo. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender, que puedas definir tu ocupación, tu vocación, aunque trabajes en una fábrica y aunque no prediques la palabra en un púlpito, pero tu vida está ministrando el corazón de Dios, y que te entrelaces, no solo por el compromiso evangélico de estar en una iglesia, sino estoy entrelazado en una familia. Soy familia. Mira al de al lado y decirle: somos familia. Somos familia. Somos familia. Yo no necesito que el pastor me diga cada rato: soy tu pastor, me tenés que obedecer. Soy tu pastor, me tenés que obedecer. Yo voluntariamente me someto y me entrelazo con confianza, porque por causa de la revelación de mi Padre puedo funcionar como familia con el hermano que me gusta. Y bueno, con el que no me gusta a veces me cuesta un poquito más, Dios me trata, pero funciona como familia. Padre,